En este punto vamos a hablar de salud, concretamente, Estíbaliz Pérez, de la migraña, que es un problema de salud grave y que afecta la calidad de vida de muchas personas. Puede incluso incapacitar, Marta. De ese asunto vamos a hablar en los próximos minutos porque precisamente este martes pasado se celebraba ese Día Internacional de Acción contra la Migraña, una enfermedad que afecta a más de 5 millones de personas en España. Los especialistas aseguran que un tercio de quienes la padecen nunca han consultado a un médico, lo que retrasa el diagnóstico. El tipo de alimentación puede ser desencadenante que favorezca el déficit de una enzima. La migraña está considerada como una de las enfermedades más incapacitantes. Consultar con un médico si los dolores de cabeza persisten y evitar la automedicación permitirá al enfermo obtener una mejor calidad de vida. Pues de este asunto vamos a hablar en esta mañana con Francisco Villanueva, que es responsable de comunicación de los laboratorios González Santiago Análisis, además es farmacéutico analista. Señor Villanueva, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Antes lo hablábamos en la sala de invitados, estamos hablando de una enfermedad, no sé hasta qué punto, o por lo menos de un trastorno que para muchos no puede ser un trastorno de urgencia, pero sin embargo puede incapacitar a muchas personas. Sí, estamos hablando de una enfermedad, como bien decías en la entrada, que afecta a casi a 5 millones de habitantes en España y que la sintomatología hace que muchas de ellas les incapacite para la vida normal, ¿no? Incluso vida familiar, vida laboral. Y como tal, bueno, pues estas personas quedan, digamos, sus vidas están bastante afectadas. Pero eso sí, hay que diferenciar lo que puede ser un dolor de cabeza de una migraña. Sí, el dolor de cabeza es algo más sencillo. Pues dolores de cabeza, hay muchísimos tipos de dolores de cabeza por diferentes, digamos, motivos. La migraña es un conjunto de procesos que se van desencadenando y que te puede afectar, te puede dar fotofobia, te puede dar el ruido, te puede afectar mucho. Y eso te limita mucho para la vida, ¿no? Incluso hay otros síntomas que también te pueden, digamos, que se pueden llevar a cabo, que nunca los relacionas pues con un tipo de migraña, pero que también son síntomas de la migraña. Me imagino que se habrá estudiado mucho sobre las causas que desencadenan una migraña, pero no vamos a fijar en la alimentación. ¿De qué manera influye cómo nos alimentamos en que seamos propensos a padecer una migraña? Sí, la alimentación afecta, no en sí por la alimentación, sino por un déficit de una enzima, que es la diaminoxidasa, que lo que hace es que metaboliza esa histamina, tanto endógena que tenemos en el cuerpo, como la exógena que tomamos con los alimentos. Entonces, si de por sí tienes poca actividad enzimática y encima comes alimentos muy ricos en histamina, pues hay un equilibrio que se rompe y ese acúmulo de histamina se te acumula, pasa al intestino, pasa a la sangre y es cuando te provoca la migraña. ¿Y cómo sabemos que nosotros somos tendentes a tener ese aumento de la histamina, de que esa enzima no metaboliza bien esa molécula? Nosotros, bueno, puede haber hay varios motivos, pero digamos que para poder saber si esa enzima actúa bien hay un análisis de sangre muy sencillo, como si fuera el colesterol, una analítica de sangre, y en el laboratorio medimos la actividad de la enzima. Es una extracción de sangre normal, hay que ir con un tiempo de antelación en ayunas. ¿Qué procesos se siguen para este tipo de análisis? Es un análisis normal, como el típico rutinario que se hace de un chequeo general, ¿no? En concreto, con 4 horas de ayuno es suficiente, es ir al laboratorio y hacerse la extracción. ¿Y cuál sería el parámetro normal que nos debería dar para saber si esa histamina o esa enzima no está funcionando bien y no está provocando esa migraña? Los valores digamos, hay varios niveles, ¿no? Por debajo de 80 unidades de actividad enzimática se consideran disminuidos, pero si ya es por debajo de 40, entonces ya es una situación más compleja, ¿no? Entonces, bueno, por debajo de 80 tienes la actividad disminuida. Bueno, en el caso de que la enzima no funcione bien, se nos dispara la histamina, habrá que retirar ciertos alimentos de nuestra dieta. Bueno, ¿qué alimentos podrían ser esos que tendríamos que retirar y que nos ayudarían a paliar los efectos de una migraña? Claro. Hay alimentos que son muy histamínicos, como puede ser el chocolate, Vaya por donde, parece que tiramos el chocolate cuando nos duele la cabeza. El chocolate es que comemos mucho, que nos gusta, pero es muy histamínico. Pero también hay otros como todo lo que son quesos curados, la leche también es histamínica, también pescados y mariscos.
También hay verduras como puede ser el tomate, la berenjena, lo que tomaba Popeye, las espinacas. espinacas, Vaya. son que están en la dieta normal, pero son histamínicos. Y luego hay otro tipo de alimentos, o digamos sustancias que comemos, como puede ser el alcohol, que el alcohol lo que hace es disminuir la acción de esa enzima. Con lo cual, al disminuir la acción de la enzima no trabaja bien y entonces puede provocar... Es decir, un dolor de cabeza que podamos tener después de haber consumido alcohol no puede ser un síntoma de resaca, puede ser una migraña. Puede ser una migraña, claro. Bueno, y en cualquier caso, ¿quiénes sufren más las migrañas, las mujeres o los hombres? Las mujeres, genéticamente, desgraciadamente para ellas, tú piensas que 3 mujeres por un hombre, ¿no? Esa es más o menos la cifra. ¿Y esto por qué? Pues son varios factores, pero sobre todo por un tema genético. O sea, porque normalmente las mujeres y los hombres, la alimentación es la misma, pero es por un componente genético que desgraciadamente pues ellas, su actividad enzimática es inferior. Y esto se demuestra también porque en diferentes procesos de la vida de la mujer, mujeres muy migrañosas, pues por ejemplo durante el embarazo, la actividad enzimática aumenta hasta 500 veces por un tema de la placenta, activa esta actividad por, digamos, proteger al feto del acúmulo de histamina, y durante el periodo de embarazo muchas mujeres migrañosas les desaparecen las migrañas, ¿no? Y luego en periodos, mujeres fértiles que tienen la menstruación, días previos a la menstruación, pues también la actividad enzimática disminuye, con lo cual durante la menstruación suelen tener dolores de cabeza. Y digo yo, en la menopausia, la menopausia hay veces que desaparece porque al no haber menstruación, no es por un tema hormonal, es más por un tema enzimático. Al no haber menstruación no hay disminución de nivel enzimático, por lo tanto, digamos que permanece más estable y no le afecta tanto las migrañas. ¿Y ese desequilibrio en la enzima también puede ser un factor genético que lo podamos haber heredado de nuestros padres? Normalmente hay varios factores. Hay factores de este desequilibrio. Uno puede ser muy importante el genético. Hay familias, es muy común que se dice, no, porque mi padre tenía migraña, mi abuelo tenía migraña y lo van heredando. Es un factor importante. Luego hay que tener en cuenta, hay otros factores, como lo que hablamos antes de la alimentación. Si la alimentación es muy rica, comes muchos alimentos histamínicos, pues te puede afectar. Y luego hay otro factor que también es importante, es el tema de la medicación. De hecho, hay pacientes, como hablabas muy bien, hay un porcentaje de gente que no va al médico. Y que se automedica. Que se automedica y toma medicamentos que van precisamente, disminuyen la actividad enzimática. Es decir, por ejemplo, el ibuprofeno. El ibuprofeno es un medicamento que mucha gente con un dolor de cabeza se toma un ibuprofeno y lo que está haciendo es disminuir la actividad enzimática, con lo cual es contraproducente. Entonces, son muchos tipos de medicamentos que pueden actuar, desde analgésicos, antihistamínicos, son hasta 90 medicamentos que pueden provocar eso. Por eso es importante que el paciente esté con un tratamiento médico. Y ya por último, ¿las migrañas pueden ser para toda la vida? ¿Los niños incluso pueden empezar a padecer migrañas desde corta edad o esto se manifiesta ya a lo largo de la vida? En niños puede aparecer migraña, pero normalmente a partir de la adolescencia. El periodo de, digamos, migraña fuerte es a partir de la adolescencia hasta los 50, 55 años. Pero cada caso es distinto, ¿no? Estas son, digamos, las medias que se barajan. Bueno, pues está claro en qué consiste la migraña y sobre todo tener claro que la alimentación influye mucho en la intensidad de ese dolor. Y Francisco Villanueva, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ti. Bueno, y hay que ver, Marta, cómo con un simple análisis de sangre podemos determinar si tenemos esa histamina alta y bueno, y eliminar determinados alimentos de nuestra dieta para evitar esos dolores tan fuertes de cabeza. Sí, a lo mejor podría ser tan sencillo, sencillamente como ha explicado perfectamente Francisco Villanueva, pues eliminar determinados alimentos que pueden provocar o desencadenar esos episodios. Gracias, Estíbaliz. Gracias, Marta. Gracias a los dos.